¿Dónde estaba Jesús durante la rebelión de Lucifer? Esta pregunta atormenta a los teólogos desde hace siglos. La respuesta sacudirá todo lo que pensaba saber sobre la mayor batalla jamás librada. El trono eterno palpita con autoridad absoluta. Dos figuras comparten la misma gloria desde antes de que existiera la primera galaxia. El Padre y el Hijo, en comunión perfecta. En las cortes celestiales, un querubín camina entre llamas sagradas, Lucifer, la creación más perfecta jamás formada, belleza inigualable, sabiduría suprema, creado por las propias palabras de Jesús para cubrir el trono divino, hasta que lo imposible sucede, seré semejante al Altísimo. La primera rebelión estalla como trueno cósmico, el ángel más bello se convierte en el adversario más oscuro. El cielo se divide en guerra mortal. Miguel desenvaina su espada celestial. Legiones angelicales se posicionan para la batalla. El dragón y un tercio de las huestes rugen desafío contra el Creador. ¿Dónde estaba Jesús durante esta guerra cósmica? El Hijo eterno que creó cada querubín, cada serafín, cada principado y potestad. ¿Dónde estaba aquel cuya palabra sostiene universos enteros? ¿Luchó al lado de Miguel o empuñó armas celestiales? ¿Comandó ejércitos contra el rebelde? Dice Jesús: vi a Satanás caer al diablo como rayo eterno. Esto revela una verdad impactante. Jesús no estaba ausente, no fue sorprendido, no estaba desarmado, estaba exactamente donde necesitaba estar. Su posición durante la mayor batalla jamás librada esconde un misterio que explica por qué Dios permitió la rebelión, por qué el Creador observó a su creación y volverse contra él, y por qué la caída de Satanás no fue derrota divina, sino estrategia eterna. La verdad transformará tu comprensión sobre la guerra espiritual, sobre el plan de Dios y sobre quién realmente controla esta batalla entre el bien y el mal. Prepárate para descubrir dónde estaba Jesús cuando lo imposible sucedió. El verbo que creó al querubín en el principio, antes de que existiera cualquier mundo, antes de que la primera galaxia girara en el espacio, solo estaba él, Jesús. El verbo eterno, compartiendo la misma gloria con el Padre desde la eternidad pasada. Cuando Dios decidió crear, fue a través del Hijo que todo llegó a existir. Juan lo deja claro. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cada átomo, cada estrella, cada ángel, todo creado por la palabra poderosa de Jesús. Entre todas las creaciones angelicales hubo una que superó a todas las demás en belleza y perfección. Ese fue Lucifer. El profeta Ezequiel nos revela detalles impresionantes sobre este ser extraordinario. Lucifer era el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y hermosura. Sus vestiduras estaban adornadas con piedras preciosas, sardónicas, topacio, diamantes, benilo, ónice, o jaspe, zafiro, carbón blue y esmeralda. Oro trabajado artísticamente cubría todo su cuerpo. ¿Fue Jesús quien lo creó o las propias palabras del Hijo? Lucifer vino a la existencia. El mismo Jesús que más tarde caminaría por las calles polvorientas de Palestina fue quien formó al querubín más magnífico jamás creado. La ironía es devastadora porque el Creador formando aquel que se iba a convertir en su mayor adversario. Lucifer no era un ángel común. Ezequiel lo describe como querubín protector, ungido. Cubría el lugar santísimo con sus alas. Era intachable en todos sus caminos desde el día en que fue creado. Imagínate la escena, Jesús a través de su palabra creadora formando a este ser en belleza incomparable, cada detalle planeado con perfección divina, cada atributo concedido con propósito eterno, la sabiduría, la belleza, la posición privilegiada, todo obra de las manos del Hijo. Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo. El Creador no fue sorprendido por la futura rebelión. Cuando formó a Lucifer, Jesús ya conocía el final de la historia. Vio el orgullo que nacería en el corazón del querubín. Vio las 5 declaraciones de rebeliones que destruirían la armonía celestial.
vio la guerra que dividía el cielo, o que iba a dividir al cielo, y aún así lo creó. Esta verdad revela algo profundo sobre la naturaleza de Dios. El Señor no crea por accidente. Cada ser, cada circunstancia, cada evento sirve a un propósito mayor dentro del plan eterno. Incluso la rebelión de Lucifer estaba prevista en la mente divina antes de la fundación del mundo. Pablo confirma esta verdad en Colosenses. En él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Tronos, dominios, principados, potestades, toda la jerarquía angelical vino a la existencia a través de Jesús. Esto incluye a Lucifer en su posición original como querubín protector. Pero había algo único en la relación entre Jesús y Lucifer. Entre todas las criaturas angelicales, este querubín fue colocado en la posición más cercana al trono. Él andaba en medio de las piedras de fuego, una referencia en lugar santísimo donde la gloria de Dios se manifiesta con mayor intensidad. Lucifer era literalmente la obra maestra de la creación angelical de Jesús. Aquí reside el misterio que nos lleva a la pregunta central. Si Jesús creó a Lucifer, perfecto, si conocía su futuro, si previó su rebelión, ¿dónde estaba el Hijo cuando todo se derrumbó? La respuesta comienza a formarse cuando entendemos que la relación entre creador y criatura nunca es igualdad. Por más perfecto que fuera Lucifer, por más privilegios que poseía, seguía siendo una criatura. Jesús era su creador. La distancia entre ellos era infinita, pero Lucifer olvidó esta verdad fundamental. El querubín ungido comenzó a contemplar su propia belleza, su sabiduría, su posición privilegiada, y un pensamiento terrible nació en su corazón perfecto. Si él era tan magnífico, ¿por qué no podría ser igual a Dios? Jesús observaba todo. El Creador viendo a su creación más perfecta corromperse lentamente. El orgullo creciendo como cáncer en el corazón que antes era puro, la envidia naciendo donde antes había adoración, y Jesús no intervino. ¿Por qué? Porque había algo mayor sucediendo. Un plan que abarcaría no solo la rebelión angelical, sino la creación del hombre, la caída en el Edén y la propia encarnación del Hijo para redimir lo que se había perdido. Lucifer fue creado con libre albedrío, la capacidad de elegir entre el bien y el mal, entre la sumisión y la rebelión, era parte esencial de su naturaleza. Jesús no creó robots programados para adorarle, creó seres inteligentes capaces de amor genuino y en consecuencia capaces de rechazo. La primera elección de Lucifer fue adorar. Por un periodo de ahí imposible de medir, el querubín cumplió perfectamente su propósito. Cubría el trono con reverencia, servía con alegría, adoraba con pureza. Pero entonces vino la segunda elección y esta vez Lucifer eligió mal. El versículo en Ezequiel es devastador. Perfecto era en todos sus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló maldad en ti. Maldad en el ser más perfecto creado por Jesús, lo imposible sucediendo ante los ojos de Dios. ¿Y dónde estaba Jesús en este momento crucial? Estaba exactamente donde siempre estuvo, en el trono, sosteniendo todas las cosas por la palabra de su poder, conociendo el fin del principio. Permitió que su creación ejerciera el libre albedrío que él mismo le había concedido, porque Jesús sabía que la rebelión de Lucifer, por más dolorosa que fuera, serviría a un propósito eterno, revelaría la naturaleza del verdadero amor, mostraría la diferencia entre adoración forzada y adoración elegida, y prepararía el camino para la mayor demostración de amor jamás visto, la cruz del Calvario. El Creador vio a su obra maestra autodestruirse, y en su corazón divino ya estaba planeando la obra de recreación que restauraría todo lo que se había perdido. Jesús observaba desde el trono eterno. El Creador contemplaba cómo su obra maestra angelical comenzaba a deshacerse, no como espectador pasivo, sino como aquel que conoce el fin del principio.
El verbo que formó a Lucifer ahora presenciaba lo imposible, perfección eligiendo, y la primera señal apareció como una grieta casi en el alma del querubín. Lucifer contemplaba su propia belleza. El oro trabajado artísticamente, todo creación de Jesús, comenzaron a funcionar como espejos de vanidad. Lo que debía dirigir adoración al Creador empezó a alimentar orgullo en la criatura. Jesús veía todo eso. El corazón del querubín, antes transparente como cristal puro, comenzó a oscurecerse. Pensamientos que nunca deberían existir en un ser perfecto comenzaron a brotar como hierbas malas en suelo sagrado. ¿Por qué debía inclinarse? ¿Por qué debería servir? Si era tan magnífico, tan sabio, era tan poderoso, ¿por qué no podría ser igual a Dios? La Biblia revela los pensamientos exactos que nacieron en el corazón de Lucifer. Tú decías en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios exaltaré mi trono, y en el monte de la congregación me sentaré, a los lados del norte. Subiré sobre las más altas nubes y seré semejante al Altísimo. 5 declaraciones de rebelión, 5 golpes contra la autoridad divina. Cada una de ellas observada por el propio Jesús. Subiré al cielo. Lucifer ya estaba en el cielo, pero quería subir más allá de su posición asignada. Exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Quería autoridad sobre otros ángeles. En el monte de la congregación me sentaré, decía él. Él deseaba ocupar el lugar de adoración solamente para ganarle a Dios. Él ambicionaba trascender los límites de la creación, seré semejante al Altísimo. La declaración final: igualdad con el Creador. Cada pensamiento rebelde era conocido por Jesús antes incluso de formarse. El Hijo veía la red de orgullo tejiéndose en el corazón del diablo. Miraba que se transformaba en la ambición. Veía un amor corrompido de envidia y no intervino. Esta es la verdad que pocos comprenden. Jesús no fue sorprendido por la rebelión de Lucifer. No estaba distraído con otros asuntos cósmicos. No estaba ausente del trono cuando nació el primer pecado. Estaba presente, consciente, y permitió que sucediera. ¿Por qué? Porque interrumpir la corrupción de Lucifer a mitad del proceso sería negar el propio don que él había concedido, el libre albedrío. Jesús creó seres inteligentes capaces de amor genuino, y el amor genuino solo puede existir cuando hay verdadera libertad de elección. Forzar adoración no es amor, es programación. El Creador vio su creación más perfecta tomar la decisión que destruiría su perfección, y en su corazón divino ya estaba calculando el precio de la redención que algún día iba a ofrecer a otras criaturas. Lucifer no despertó un día decidido a rebelarse. El proceso fue gradual, casi imperceptible al inicio. Pequeños pensamientos de autoexaltación, momentos sutiles de resistencia a la autoridad, comparaciones silenciosas de su gloria para la gloria de Dios. Jesús observaba cada etapa de esta generación espiritual. El querubín comenzó a cuestionar por qué debería cubrir el trono con adoración cuando él mismo era tan glorioso. ¿Por qué sus alas debían doblarse en reverencia cuando su belleza rivalizaba con la propia creación? ¿Por qué su sabiduría debería someterse cuando comprendía tanto de los misterios divinos? La serpiente de la duda se enroscó alrededor de los pensamientos de Lucifer, y Jesús veía cada vuelta, cada apriete, cada veneno siendo inyectado en la mente perfecta. Ezequiel revela el momento exacto de la corrupción total. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló iniquidad en ti. La palabra halló, en hebreo, sugiere algo que fue descubierto, revelado, sacado a la luz. La iniquidad se estaba formando secretamente en el corazón de Lucifer hasta que finalmente se manifestó. Y cuando eso sucedió, Jesús estaba allí. El Creador no solo observó la primera corrupción de la historia, Él permitió que siguiera su curso natural, porque había un plan mayor en movimiento.
un plan que involucraría la creación del hombre, la caída del Edén y la propia encarnación del Hijo para redimir aquello que el pecado destruyera. Lucifer pensaba estar engañando a Dios con sus pensamientos rebeldes. Imaginaba que su conspiración mental era secreta, oculta del conocimiento divino. Él no sabía que cada traición estaba siendo presenciada por el propio Creador que lo había formado. La transformación fue completa cuando el querubín protector decidió actuar sobre sus pensamientos, cuando pasó de contemplar la rebelión a planear la rebelión, cuando comenzó a seducir a otros ángeles con su misión distorsionada de libertad e igualdad. Jesús vio el momento exacto en que Lucifer cruzó la línea que separaba el pensamiento de la acción, y aún así no lo impidió, porque el Creador sabía que esta rebelión serviría a propósitos eternos. El corazón de Jesús se entristecía al ver a su obra maestra autodestruirse, pero su mente divina ya estaba trazando el camino de la restauración, no solo para los ángeles que permanecerían fieles, sino para una nueva creación que iba a venir, la humanidad. El diablo no sabía que sus actos de rebeliones estaban paradójicamente cumpliendo el plan eterno de Dios, que su caída ahí prepararía el escenario para la mayor victoria jamás conquistada, que su derrota final ya estaba determinada antes incluso de su primera desobediencia. Jesús observaba y permitía y ya planeaba la redención. El querubín corrupto imaginaba estar desafiando al Creador. En realidad estaba cumpliendo sus propósitos eternos de una manera que jamás iba a entender. Cuando finalmente llegó el momento en que Lucifer actuara sobre su rebelión, Jesús estaba exactamente donde siempre estuvo, en el control absoluto de todas las cosas. La tensión en el cielo llegó al punto de ruptura. El diablo ya no se contentaba con pensamientos de rebelión. Ahora actuaba. El diablo, que una vez cubrió el trono con revelación, empezó a susurrar energía de otros ángeles. Sus palabras eran miel venenosa, seduciendo algo inigualable. Jesús miraba cada palabra siendo plantada como semilla de destrucción. El Hijo miraba la conspiración que se esparcía como fuego consumiendo pajas secas, ángel tras ángel siendo seducido por algo diferente del diablo, mentes perfectas siendo corrompidas por promesas de poder e independencia. Un tercio de las huestes celestiales empezó a cuestionar la autoridad divina. Un tercio de los ángeles creados por la propia palabra de Jesús ahora contemplaba volverse contra él. Aún así Jesús no hizo nada. ¿Por qué? Porque había una diferencia crucial entre interrumpir y actuar. El Creador entendía que esta rebelión, por más dolorosa que fuera, serviría a propósitos eternos que los ángeles rebeldes jamás entenderían. Llegó entonces el momento en que Lucifer abandonó las sombras, se presentó ante el trono divino y declaró abiertamente su intención de igualdad. Ya no era conspiración silenciosa, sino desafío público contra la autoridad de Dios. La proclamación resonó por las cortes celestiales. Declaraciones de independencia divina, desafío directo al Creador. Fue en ese momento que Jesús actuó, no confrontando directamente a Lucifer, sino comisionando a Miguel, el arcángel que permaneció fiel. Las órdenes del Hijo fueron claras y definitivas para liderar la batalla con los rebeldes. Miguel recibió la autoridad divina para vencer a los rebeldes, no porque Jesús no pudiera hacer nada, sino porque Jesús tenía roles diferentes que él sabía que había que cumplir. Miguel sería el brazo militar de la justicia divina, Jesús algo más profundo. La guerra estalló con violencia imaginable. El Apocalipsis lo describe la escena. Hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y él le ganó al dragón y a sus ángeles. Legiones angelicales enfrentaron batallas éticas. El sonido del conflicto reveló algo diferente. El propio tejido del espacio celestial tembló ante el impacto de la guerra más brutal jamás librada. ¿Dónde estaba Jesús durante esta explosión de violencia cósmica? Jesús estaba en su trono, no como espectador pasivo,
sino que estaba sustentando todas las cosas. Mientras los ángeles luchaban, el cielo se dividía y Jesús mantenía el universo entero controlado. Porque Jesús, en medio del caos celestial, sostenía la creación con autoridad inquebrantable. Esta era su verdadera batalla. No empuñar espada contra Lucifer, sino demostrar que incluso durante la mayor rebelión jamás vista, él permanecía en control absoluto de todas las cosas. Miguel luchaba con fuerza angelical. Jesús luchaba con poder creador. La diferencia era infinita. Lucifer descubrió rápidamente que desafiar al Creador es una batalla ya perdida antes de comenzar. No importaba cuántos ángeles sedujeran, no importaba cuán feroz fuera su resistencia, no importaba cuán determinado estuviera en su rebelión. Él era criatura luchando contra el Creador. La batalla, aunque ética, tuvo un resultado inevitable. Miguel y los ángeles fieles prevalecieron no por superioridad numérica o mayor habilidad militar, sino porque luchaban con la autoridad de aquel que los creó. Ellos eran instrumentos de la justicia divina ejecutando la voluntad del Hijo. Jesús no necesitó descender del trono para garantizar la victoria. Su simple presencia sosteniendo todas las cosas mientras permitía que la justicia siguiera su curso fue suficiente para determinar el resultado. El dragón, como ahora se llamaba Lucifer, fue derrotado junto con todos sus seguidores. Un tercio de las huestes celestiales descubrió que la rebelión contra Dios es suicidio espiritual. Pero la parte más impresionante de esta guerra no fue la victoria de Miguel, fue la posición de Jesús durante todo el conflicto. Él permaneció en el trono, sosteniendo la creación, demostrando que su autoridad trasciende cada desafío que puede surgir contra ella. El diablo imaginó que podría vencer a Dios. Descubrió que estaba guerreando contra aquel que sostenía su propia existencia. Era como un pez intentando secar el océano que lo sustenta. La derrota fue completa y humillante, pero Jesús aún no había terminado con el querubín rebelde. La expulsión rebelde sería solo el primer acto de un drama mucho mayor. El segundo acto involucraría la creación de una nueva especie, la humanidad, y una nueva arena de batalla, la tierra. Lucifer pensó que perder la guerra en el cielo era el final de su historia. En realidad, era solo el comienzo de un plan divino que él jamás entendía. Un plan que culminaría en la mayor victoria, no en el cielo, sino en la tierra, a través de un sacrificio. Jesús permaneció en el trono durante la rebelión porque sabía que esta batalla prepararía el camino para una victoria mucho mayor. Una victoria que no solo derrotaría a Satanás definitivamente, sino que ofrecería redención para una creación que aún ni existía. El Creador vio a su obra maestra autodestruirse, sabiendo que en breve iba a construir algo aún mayor, que era la humanidad. Y la caída del diablo iba a preparar el escenario para mayor demostración jamás vista en el universo. Millones de galaxias continuaron girando en perfecta armonía. Trillones de estrellas mantuvieron su luz. Incontables planetas permanecieron en sus órbitas precisas. Todo funcionaba con la misma perfección de siempre. ¿Cómo era esto posible durante el mayor caos jamás visto en la corte celestial? La respuesta revela una verdad sobre Jesús que pocos comprenden. Hebreos declara que el Hijo sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. No solo algunas cosas, no solo cuando es conveniente, todas las cosas, todo el tiempo, en todas las circunstancias, incluso durante una rebelión cósmica. Mientras los ángeles luchaban con espadas de fuego y el propio tejido del espacio celestial temblaba bajo el impacto de la batalla, Jesús mantenía cada átomo en su lugar a través de su autoridad creadora. Cada electrón girando alrededor de su núcleo, cada fuerza tirando con precisión matemática, cada ley física operando con coexistencia absoluta. Esta era una demostración de poder que trascendía cualquier combate militar. Miguel luchaba contra demonios. Jesús luchaba contra el propio caos, impidiendo que la rebelión destruyera el orden cósmico que él había establecido en la creación.
La diferencia entre los dos tipos de batalla era infinito. El arcángel empuñaba armas angelicales y dependía de fuerza sobrenatural para derrotar a los rebeldes. Jesús empuñaba la propia realidad y sostenía la existencia de todo lo que existe, incluidos los propios ángeles que se rebelaban contra él. Piensa en la ironía devastadora. El diablo intentaba vencer a Dios. Cada movimiento que el diablo hacía era en falso. Era como un pez intentando secar el océano que lo sustenta, como una sombra intentando destruir que lo alumbra, como un eco intentando silenciar la voz. Completamente imposible, pero había una razón posible por la cual Jesús eligió tener todo, en lugar de simplemente aniquilar a los rebeldes con un pensamiento. Esta elección revelaba algo fundamental sobre su naturaleza y su propósito eterno. Él no era solo un Dios, sino un Dios de justicia perfecta. Permitir que la rebelión siguiera su curso natural hasta su conclusión inevitable demostraría a toda la creación que desafiar la autoridad divina resulta siempre en derrota total. Jesús pudo hacer derrotar al diablo en el instante en que nació el primer pensamiento malo, pero eso no habría enseñado nada a los ángeles fieles sobre la naturaleza autodestructiva del pecado. No habría demostrado que la justicia divina es paciente, pero definitiva. Entonces, él sostuvo todas las cosas mientras permitía que la guerra celestial revelara verdades eternas. Mientras Miguel cortaba a través de las huestes demoníacas, Jesús cortaba a través del propio tiempo y espacio, manteniendo la continuidad de la existencia. Mientras el arcángel defendía el trono físico, el Hijo defendía la propia posibilidad de que la existencia continuara. Cada golpe de espada de Miguel era alimentado por el poder sustentador de Jesús. Cada movimiento de los ángeles fieles era posible porque el Creador mantenía las leyes que gobiernan movimiento, fuerza y energía funcionando perfectamente. La victoria de Miguel sobre el dragón fue real, pero dependía completamente de la acción sustentadora de Jesús. Esta verdad revela por qué Jesús no necesitaba levantarse del trono. Su mera presencia como sustentador sobre todas las cosas hacía que la victoria fuera inevitable, no a través de fuerza bruta, sino a través de autoridad ontológica, el poder de determinar de que puede o no puede existir. El diablo descubrió que estaba luchando con algo muy fuerte, porque estaba luchando con Dios. ¿Cómo podría ganar una batalla cuando su capacidad de luchar dependía enteramente de aquel contra quien luchaba? El querubín rebelde tenía fuerza angelical. Jesús tenía autoridad creadora. La diferencia no era solo de grado, sino de categoría completamente diferente. Era imposible para cualquier ser creado vencer al Creador, sin importar cuántos aliados reuniera o cuán feroz fuera su determinación. La propia existencia de los rebeldes dependía del permiso continuo de aquel contra quien se rebelaba. Jesús demostró durante la guerra celestial que Él no gobierna a través de intimidación o fuerza superior. Él gobierna a través de la necesidad divina. Todo depende de Él para continuar existiendo. Rebelarse contra Él es rebelarse contra la propia posibilidad de existir. Aún así, Él permitió que la rebelión continuara hasta su conclusión. ¿Por qué? Porque esta guerra prepara el camino para una demostración aún mayor de su carácter. No solo como sustentador de la creación, sino como redentor de la creación. La humanidad no había sido creada, pero Jesús ya estaba planeando cómo su acción durante la rebelión angelical se conectaría con su futura obra de salvación. El mismo poder que sostuvo el universo durante el caos celestial sería el poder que sostendría la cruz cuando Él cargara con los pecados del mundo. El diablo pensó que la guerra en el cielo trataba sobre poder y autoridad. Jesús sabía que se trataba de preparar el camino para amor y redención. El querubín caído quiso destronar al Creador. El Creador sostuvo todas las cosas mientras planeaba cómo un día se iba
se iba a convertir en una criatura espiritual. La diferencia entre los dos no es solo de poder, sino de propósito. El diablo luchaba para exaltarse a sí mismo. Jesús sostenía todas las cosas mientras planeaba humillarse para salvar a otros. Esta verdad transformaría la guerra celestial de una mera batalla militar en una revelación extraordinaria. Restaurar o aniquilar, salvar o condenar. Antes de continuar, si este contenido ha bendecido tu vida, dile a Dios que te guíe por el buen camino. Dile a Dios que está dispuesto a caminar en su presencia. Dile a Dios que está dispuesto a perdonar a quienes te han ofendido brutalmente. Antes de continuar, dile a Dios, o di conmigo, Señor, estoy dispuesto a caminar en tu presencia. Señor, estoy dispuesto a que todo va a marchar mejor en tu presencia. Dile, Señor, dame la fuerza para seguir adelante. Dile, Señor, dame esa capacidad que yo necesito para seguir adelante. Dile eso al Señor y luego podemos continuar. La guerra llegó a su fin, pero ¿dónde estaba Jesús durante esos momentos finales de la guerra cósmica? Él permanecía en el trono, no como observador distante, sino como testigo supremo de cada movimiento de la batalla. Y fue de allí que salió una de las declaraciones más misteriosas jamás hechas por el Hijo de Dios. Milenios después, cuando caminaba por las colinas de Galilea, Jesús haría una afirmación que dejaría a sus discípulos perplejos. Yo vi al diablo caer como un rayo del cielo. Esto no era una metáfora, no era lenguaje figurado, era el testimonio de alguien que estuvo presente en el momento exacto. Jesús lo vio. Pero ¿qué significa ver ¿Cómo observó el Hijo de la caída del querubín rebelde? ¿Y por qué eligió ser testigo en lugar de ejecutar en la existencia? La palabra ver en el original griego lleva un significado mucho más profundo que observación casual. Implica percepción completa, comprensión total, conocimiento absoluto de cada aspecto del evento observado. Jesús no solo vio al diablo caer, comprendió cada matiz de la caída, vio no solo el evento físico de la expulsión, sino todas las implicaciones espirituales, proféticas y eternas de aquel momento. El Hijo estaba presente en su naturaleza divina omnipresente, percibiendo simultáneamente cada dimensión de la batalla. Vio el orgullo transformarse en desesperación en el corazón de Lucifer. Vio la autoridad angelical siendo despojado del querubín rebelde. Vio el momento exacto en el que Lucifer, hijo de la aurora, se convirtió en Satanás, el adversario. Y lo vio todo como un rayo atravesando el cielo. La velocidad de la caída fue impresionante. Un momento Lucifer estaba guerreando en las cortes celestiales. Al siguiente estaba siendo impulsado sin transición, sin proceso lento, como luz instantánea rasgando la oscuridad. ¿Por qué la caída fue tan rápida? Porque desafiar al Creador no es un proceso gradual de derrota, es colapso inmediato y total. Cuando la criatura finalmente confronta al Creador directamente, la diferencia de poder se vuelve cristalina. No hay resistencia posible, no hay negociación, solo sumisión a la autoridad suprema o expulsión instantánea. Lucifer eligió la expulsión. Jesús fue testigo del momento en que el querubín más bello jamás creado descubrió la diferencia infinita en criatura y creador, entre rebelión y realidad, entre ambición y autoridad.
Pero hay un misterio aún mayor en la declaración de Jesús. ¿Por qué necesitaba haber visto para después testificar? La respuesta revela una verdad profunda sobre el plan eterno de Dios. Jesús no fue solo testigo de la caída de Satanás, fue testigo necesario. Su observación no era opcional, sino esencial para todo lo que vendría después. El Hijo necesitaba ver el origen del mal para poder ofrecer la solución del bien. Necesitaba presenciar la primera rebelión para poder conquistar la victoria final. Necesitaba observar cómo entró el pecado en el universo para poder planear cómo el perdón saldría del corazón divino. Cada aspecto de la caída de Satanás que Jesús observó se conectaría con algún aspecto de su futura obra o redentora de la tierra. Vio el orgullo destruir a Lucifer y planeó cómo la humildad lo llevaría a la cruz. Vio la ambición expulsar al querubín del cielo y determinó cómo el sacrificio traería a los pecadores de regreso a casa. Vio la rebelión resultar en muerte espiritual y diseñó cómo la obediencia resultaría en vida eterna. Jesús fue testigo estratégico de la primera caída para poder ser salvador eterno de la última restauración. Pero hay algo más importante que pocos perciben. Cuando Jesús dijo, yo vi a Satanás caer, no estaba simplemente recordando el pasado, estaba profetizando el futuro. La caída que Jesús presenció en el cielo era prefiguración de la caída final que conquistaría la tierra. Satanás fue expulsado de las cortes celestiales, pero todavía mantenía acceso a la presencia de Dios como acusador. La expulsión era parcial, no final. La cruz cambiaría eso completamente. Cuando Jesús murió y resucitó, Satanás perdió para siempre cualquier derecho legal de acusar a los redimidos. La caída como rayo que Jesús vio en el cielo se convertiría en caída como piedra que él ejecutaría en la tierra. El Hijo vio la primera derrota de Satanás para poder garantizar la derrota final de Satanás. Esta conexión entre presenciar y redimir revela por qué Jesús eligió ser observador durante la guerra celestial, no porque no pudiera luchar, sino porque su verdadera batalla contra Satanás ocurriría en otra arena, no en el cielo a través de fuerza angelical, sino en la tierra a través de sacrificio divino. Miguel derrotó a Satanás militarmente, Jesús lo derrotó legalmente. La espada del arcángel expulsó al adversario del cielo. La cruz del Salvador lo expulsó para siempre de la vida de los redimidos. Jesús fue testigo de la caída como rayo para poder ejecutar la caída como juicio. Vio la expulsión temporal para poder decretar la condena eterna. Y cuando finalmente llegó el momento de enviar a 70 discípulos a expulsar demonios, Jesús pudo alegrarse genuinamente en su victoria, porque sabía que ya se reflejaba algo mucho mayor que él, porque ya lo había presenciado. Cada demonio expulsado por los discípulos era recuerdo de la caída que Jesús vio. Cada curación realizada en su nombre era anticipación de la restauración que él conquistaría. Cada victoria espiritual era reflejo de la autoridad que él siempre tuvo sobre aquel que se rebeló contra su creación. Jesús vio a Satanás caer como un rayo porque necesitaba ser testigo del origen de la batalla para poder ganar la guerra. Y cuando la guerra finalmente terminara en la cruz y en la tumba vacía, aquella caída como rayo se convertiría en caída como avalancha, definitivamente irreversible y eterna. El Hijo fue testigo de la primera derrota del adversario para poder ser el autor de la derrota final del adversario. La sentencia del juez eterno, Satanás y sus ángeles yacían derrotados, expulsados de las cortes celestiales, pero la guerra no había terminado realmente. Quedaba el momento más solemne de todos, la sentencia final. Jesús se levantó del trono, no para luchar. La batalla militar había terminado, no para perseguir. Los enemigos ya habían sido expulsados. Se levantó para ejercer su autoridad suprema como juez de toda la creación. Este era el momento que definiría el destino eterno de un tercio de las huestes celestiales. El Hijo había presenciado cada aspecto de la rebelión. Vio el orgullo nacer en el corazón de Lucifer, observó la corrección extenderse por las cortes celestiales, permitió que la guerra siguiera su curso natural, sostuvo el universo durante el caos. Ahora había llegado la hora de la justicia.
la autoridad para juzgar no pertenecía. Por más valiente que hubiera sido en la batalla, no pertenecía a los serafines. Por más santos que fueran, no pertenecía a ningún ángel creado, sin importar su posición en la jerarquía celestial. Pertenecía exclusivamente al Creador. Jesús había formado a cada uno de los ángeles rebeldes a través de su palabra. Conocía cada detalle de su naturaleza, cada capacidad de sus mentes, cada límite de sus fuerzas. Si alguien tenía autoridad para determinar sus consecuencias, era aquel que los trajo a la existencia. La sentencia que salió de los labios del Hijo fue simple, definitiva e irrevocable: destierro o permanente, no aniquilación. Eso sería misericordia demasiado rápida, no prisión temporal. Eso sugeriría posibilidad de restauración, destierro, expulsión completa y definitiva de la presencia divina, de las cortes celestiales, del lugar de privilegios que una vez ocuparon. El diablo, que quiso ser semejante a Dios, descubrió que sería el más bajo de todos los seres. El querubín que cubrió el trono se convertiría en el adversario condenado a vagar por las regiones inferiores. Pero había algo peculiar en la sentencia de Jesús. No fue pronunciado con ira descontrolada ni sed de venganza. Fue declarada con la misma autoridad tranquila con la que Él había creado. Esta era justicia perfecta, siendo ejecutada por amor perfecto. Jesús no condenó a Satanás por odio personal, sino por necesidad cósmica. Permitir que la rebelión permaneciera en el cielo corrompería para siempre la santidad de las cortes celestiales. El pecado es como cáncer. Si no es removido completamente, eventualmente destruye todo a su alrededor. La expulsión era cirugía espiritual, dolorosa pero necesaria para preservar la salud del universo. Y Jesús realizó esta cirugía con precisión divina. No removió más de lo necesario. Solo los ángeles que eligieron rebelarse. No removió menos de lo necesario. Toda la influencia corruptora fue eliminada completamente. 2/3 de las huestes celestiales permanecieron. 1/3 fue desterrado. La justicia fue satisfecha sin que la misericordia fuera negada a los inocentes. Pero hay algo muy importante que revela algo profundo sobre el carácter de Jesús. Él no solo pronunció el juicio, asumió responsabilidad por sus consecuencias futuras. El Creador sabía que desterrar a Satanás de las cortes celestiales no eliminaría el problema, solo lo reubicaría. El adversario expulsado buscaría otras arenas para continuar su rebelión, otras criaturas para seducir, otra forma de desafiar la autoridad divina. Y Jesús ya había decidido cómo iba a luchar con eso. En el momento en el que pronunció la sentencia de destierro sobre Satanás, el Hijo ya estaba planeando su propio descenso, no como juez condenando, sino como Salvador redimiendo víctimas. La humanidad aún no había sido creada, pero Jesús sabía que Satanás los iba a convencer. Por lo tanto, sabiendo que el diablo iba a convencer a todos los que estuviéramos viviendo en este mundo, entonces Jesús decidió dejar que él siguiera su propósito. Porque por eso es que el diablo, a pesar de que fue destronado, también tiene la capacidad y tiene el privilegio de ir a donde Dios y consultarle a Dios para que nosotros seamos tocados por Él. Porque el diablo puede decirle a Dios: me das permiso de tocar a uno de tus hijos, y menciona un nombre en particular si Él quiere. Y Dios le dice sí, tal y como hizo con Job. ¿Ha visto a tu siervo Job? Sí, que... Bueno, ya usted conoce la historia de Job. Le dio permiso que lo tocara. Le dio permiso que le pusiera todos esos males. Al final tuvo que devolverle todo. El diablo tiene ese privilegio de ir donde Dios
y pedirle a Dios permiso de tocar a uno de sus hijos. Y él viene y toca a quien él quiere, pero no puede tocar su alma. Querido hermano, si tú quieres estar en el camino de Dios, no te olvides que puedes ser tentado por el diablo, y muy duro. Y eso es muy tremendo. Ser tentado por el diablo es muy tremendo, porque las tentaciones no solamente se tratan que el diablo te ponga tentaciones. Si tú eres uno de los que ha tenido un vicio, no se trata solamente que te va a poner en tu vista algo de lo que a ti te ha gustado. Si eres mujeriego, te pone mujeres. Si eres alcohólico, te pone alcohol. Si eres fumador, te pone algo de fumar, que lo que sea. No se trata solo de eso. Se trata también que el diablo puede sembrar en tu corazón odio, puede sembrar egoísmo, puede sembrar envidia, puede sembrar lujuria, puede sembrar burla, y todo lo que el diablo siembra en tu corazón, si tú no estás con Dios, te va a destruir. Dios te bendiga, Dios te proteja y Dios derrame bendiciones en cada área de tu vida. No seas víctima del diablo. Emprende el camino de Dios. Si has llegado hasta el final de este video, te invito a que lo compartas, porque otras personas necesitan escuchar verdades que nadie te las dice, porque todos los líderes religiosos quieren mantener en secreto las bendiciones que existen para cada uno de nosotros, por la razón que ellos necesitan tenerte de su lado, porque ellos necesitan un aporte económico en su congregación para que tú no te vayas. No estoy hablando de una iglesia en particular, sino en todas, porque hay iglesias que dicen que no piden diezmos, pero piden ofrenda, que viene siendo moldeada a lo mismo. Es decir, que todas las iglesias viven de la moneda, viven de lo económico del feligre, del congregado. Así de que no estoy hablando de una iglesia en particular. Todas las iglesias necesitan que tú estés allí y que no te vayas, porque necesitan tu aporte económico. Y ellos no se atreven de decirte de las verdades que existen aquí en la Biblia, porque les conviene tenerte de su lado. Y no te dejes engañar. Estudia Biblia, estudia libros y lee versículos de la Biblia, libros completos, y enciérrate en tu cuarto y invoca al Espíritu Santo que te dé la revelación, que te dé la sabiduría, para que no seas engañado por estos líderes religiosos. No estoy hablando de una iglesia, estoy hablando de todas, de todos los líderes de las iglesias. Ya sean ofrendas o diezmos o lo que te pidan, ellos necesitan un aporte económico para poder seguir manteniendo su edificio. Y es por eso que no quieren que tú te vayas de esa congregación. La iglesia eres tú. La iglesia no es el edificio de 4 paredes y techos, fabricado de ladrillos. Tú eres la iglesia. Tú eres templo del Espíritu Santo. Dios no está en la iglesia esperándote. Te han dicho que Dios está en la iglesia esperándote. No está ahí. Dios está en ti desde el momento en que tú lo recibes en tu corazón. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.